buenos días. Estamos en una nueva emisión de El Mundo desde el Sur. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago, Chile. Y como siempre, con la compañía de Maximiliano Sbarbi, quien está en Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿qué tal? Hola Raimundo, ¿cómo estás? Muy contento de compartir contigo otra emisión del Mundo del Sur con los temas más relevantes del ámbito internacional. ¿Qué tal todo por allá? Todo muy bien por acá, muchas gracias. Aquí iniciando esta semana y siempre en búsqueda de interesantes temas para analizar y también para conversar sobre ellos. De hecho, estuve revisando ahí, por ejemplo, en Somalia habrá elecciones legislativas en noviembre. Ajá. Sí, tengo entendido que el gobierno controla una pequeña parte del territorio. Efectivamente, controla una parte, para algunos un estado fallido, hay pugnas internas, está el terrorismo y entre otros temas, y por eso que son súper importantes estas elecciones legislativas, para ver si finalmente Somalia, después de 30 años, logra tener una institucionalidad democrática estable. Exacto, sí. Y ya que estamos en África, estuve leyendo que falleció el expresidente Frederick de Klerk, que es el que le entregó el poder a Mandela en 1994, el último presidente blanco sudafricano, y no va a tener un funeral de Estado, y le entregó el poder a Mandela, quien tuvo el poder político, pero no así el económico, porque quedó en manos de una pequeña élite blanca, y nunca pudo obtener los negros, nunca, hasta más adentrado el siglo XXI, no tuvieron el poder económico total, lo tuvo una pequeña élite. Muy importante esto que mencionas, y de hecho tengo entendido que de Klerk y Mandela recibieron el Premio Nobel de la Paz. Exactamente, Premio Nobel conjunto. Oye, a propósito de África, ¿sabías que Estados Unidos impuso sanciones a Etiopía y a Eritrea? ¿Por qué motivo? Bueno, el caso de Etiopía, por la guerra que está teniendo contra la Fuerza Nacional Etiopía contra el TPLF en la región del Tigray, y Eritrea por estar apoyando obviamente a Etiopía. Claro, otra vez Estados Unidos se mete en asuntos ajenos como policía del mundo, ¿no? Es jugando ese rol tan cuestionable, ¿no? No es ninguna novedad, lo hacen muchas potencias y especialmente en esta zona del mundo que tiene una importancia geopolítica muy grande. Es verdad, no es la única Estados Unidos. Otro tema importante que estuve leyendo es sobre el COVID en Europa. No sé si estás al tanto de lo que sucede. Bueno, un poco lo que uno ve en las noticias. Sé que en el Reino Unido, en Alemania había muchos casos, que en Rusia han tenido récords diarios de contagio y de muertes, pero no más que eso. Exactamente, sí. Principalmente en Alemania y en Rusia las causas del repunte ha sido no solamente que llegó el invierno, sino también, o el otoño, sino que también el escaso porcentaje de vacunación. O sea, es decir, muchas millones de personas que están en contra de la vacunación. Está demostrado en el mundo que la vacunación no solamente previene en gran parte el contagio, sino que la enfermedad se torne más grave. Lo que me llamó la atención es el caso particular de Austria, que va a producir un confinamiento, pero solamente de las personas no vacunadas. Hay que ver si eso si se puede cumplir y si se puede hacer en otros países, porque los que están vacunados van a poder circular libremente por la calle y los que no van a tener que quedarse confinados por lo menos unas semanas. Bueno, es un tema que genera un debate ético, incluso si se quiere, ¿no? Porque está el derecho a tomar decisiones libremente, pero también el derecho a la protección de toda la sociedad, de toda la población. Y ahí, bueno, hay gobiernos que son más restrictivos, otros que son menos restrictivos, pero en fin, ojalá que prime la cordura y todos logremos ser delante de esta pandemia. Mira, y a propósito de medidas que toman los gobiernos, quería destacarte lo que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu para la COP26. Tuvalu, la pequeña isla que está en el Pacífico. Claro, Sí. un estado isleño, ¿no? Y cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Simon Kofe, durante la COP26 hizo un discurso, hizo su conferencia desde el mar, en las costas de Tuvalu, con el agua hasta la cintura, para mostrarle al mundo la dramática situación que está viviendo esta isla, que claro, se está hundiendo y cuyo destino es irreversible. Claro, el crecimiento del mar ante el derretimiento de los hielos produce en general que los estados isleños le alcen la voz, principalmente en este tema. Es un tema fundamental para la supervivencia. Exactamente. Debe haber sido muy fuerte la imagen, ¿no?, del primer ministro
con el agua hasta la cintura para mostrar esta catástrofe ambiental. Para algunos fue tragicómico, pero fue muy potente y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Maximiliano, vamos a ir a una pausa para ya después comenzar con el análisis de los temas. Sí, tenemos buenos análisis hoy, importantes análisis de la semana, me imagino que vos también tendrás. Así que dale cuando quieras la pausa y empezamos con los análisis. Perfecto, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, Maximiliano, estamos aquí de vuelta. Vamos a ver el primer tema del día. Y tengo entendido que nos vas a hablar de Argentina, de tu país. Exactamente, sí. Ayer hubo elecciones legislativas de medio término y se cumple en Argentina la regla que existe desde que está la pandemia. Es decir, que el oficialismo nunca gana las elecciones cuando estas son libres, ¿no? Y democráticas. Argentina es otro caso más de que el oficialismo en general pierde las elecciones legislativas. Si bien hace 2 meses hubo elecciones primarias, el oficialismo logró recuperar algunas de esas bancas perdidas o porcentaje de votos perdidos de las elecciones primarias con medidas económicas que tomó, como por ejemplo suba del salario mínimo, congelamiento de precios de los productos básicos, también congelamiento de precios de los medicamentos. Esas medidas fueron tomadas positivamente por la gente que dejó, a diferencia de las primarias, no votó en gran medida a la oposición, que finalmente es la que ganó, la oposición de Juntos por el Cambio, la que más bancas ganó, tanto en diputados como en el Senado, pero logró acortar la diferencia que había habido hace 2 meses. ¿Y esto, a qué se debe esto? O sea, yo tengo entendido que esto en el fondo es un castigo al gobierno por el desplome que ha tenido la economía. Tengo entendido que cayó en un 10% durante el año pasado, que ha aumentado el desempleo, que la inflación es muy alta, y también creo que, por lo que he leído, que se ha profundizado la pobreza. Esto que menciono, ¿es tan así o no? Sí, son datos, lamentablemente indicadores sociales bastante alarmantes que se profundizaron con la pandemia, pero se habían iniciado con el gobierno anterior de Mauricio Macri, una recesión económica, un aumento de la inflación y un aumento del desempleo y también de una gran desinversión hubo en el país durante el gobierno de Macri. Muchas pequeñas y medianas empresas quebraron y Alberto Fernández, el presidente, llegó al gobierno con el plan de recuperar la economía, pero a los 3 meses de estar gobernando vino la pandemia, tomó medidas muy restrictivas también y que provocaron un impacto económico del que Argentina recién ahora se está comenzando a recuperar con una tibia recuperación industrial que no se ve en los precios, no se ve en el bolsillo de la gente, pero se espera que para el año que viene haya algún repunte, digamos, en el mercado interno. El Parlamento quedó, la mayoría la sigue teniendo el oficialismo. En el Senado, 35 senadores contra 31 de la oposición, de la primera oposición, que es Juntos por el Cambio. Tenía 41 el oficialismo y la oposición 25, o sea, están casi empatados en el Senado. Perdió el quórum propio el oficialismo, va a tener que pactar con otras fuerzas políticas para poder sacar alguna ley que le sea de su interés. Y en diputados quedó 118 el oficialismo y 116 Juntos por el Cambio, la oposición. O sea, también no perdió la mayoría, pero están casi empatados cuando hay que lograr 129 para tener quórum propio. Igualmente esto es un indicador, no es un indicador de que sea el fin del gobierno de Alberto Fernández en cuanto a lo político, porque el kirchnerismo, recordemos que Alberto Fernández está aliado con el kirchnerismo, la vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, que fue 2 veces presidenta en Argentina. Perdió las elecciones de medio término el kirchnerismo en 2009 y en 2017 y luego ganó las elecciones presidenciales. O sea, no es un indicador definitivo que haya perdido estas elecciones,
pero sí es un indicador de que el rumbo debe cambiar. Muchos ven, perdona, sí, pero muchos ven a Alberto Fernández como un presidente algo débil. Queda la impresión que también le pasó la cuenta al manejo de la pandemia, del COVID-19. Yo recuerdo, por ejemplo, que en algún momento el año pasado empezó a compararse con Ecuador, con Brasil, con Europa, incluso con Chile, de cómo Argentina estaba haciendo bien todo, y bueno, y meses después los índices en Argentina se dispararon y bueno, nunca más hizo comparaciones. ¿Crees que eso refleja un poco la falta de manejo político de los temas en general en el país? Yo creo que al principio la pandemia se manejó Estamos con un problema técnico, me parece. Maximiliano, ¿estás ahí? Maximiliano. Quizás por demasiado tiempo. Estamos de vuelta, perdón, estamos de vuelta. Economía, entonces, de manera alarmante. Perdón, no escuché. Sí, se fue, tuvimos problemas técnicos con la conexión. Si pudiese repetir lo que dijiste en los últimos 30 segundos, por favor. Sí, que al principio hubo medidas muy restrictivas que tomó el gobierno de Alberto Fernández, eso produjo que el virus no circulara de manera tan alarmante, pero este año, cuando esas medidas ya no se podían aplicar porque la industria necesitaba trabajar, las personas individuales también, la economía estaba decayendo, se relajó el confinamiento y ahí el virus logró circular y llegó a haber 40.000 casos diarios, una cifra bastante alarmante, pero afortunadamente la vacunación las redujo y redujo las muertes y redujo los contagios. Para finalizar, los desafíos que tiene el gobierno, ayer el presidente dio un discurso, el Congreso envía al Congreso un proyecto de ley para que apruebe un nuevo acuerdo que está negociando con el Fondo Monetario Internacional, deuda que tomó el gobierno anterior de Mauricio Macri. Vamos a ver si el Congreso lo aprueba. Es posible que sí, porque va a haber, el gobierno está dispuesto a dialogar, a consensuar, pero lamentablemente es probable que ese proyecto de ley, del que aún se desconoce el borrador, incluya ajustes que en general son los que lo pagan, son siempre lo mismo, las clases medias y las clases bajas, porque si la mayoría se pronunció a favor de la oposición, que es la que en general pide ajustes, como por ejemplo pidió recortar las indemnizaciones para personas que son despedidas de los trabajos, es probable que el gobierno tenga que escuchar a la mayoría que votó a la derecha, que principalmente lo que promueve es este tipo de ajustes. Estaremos atentos entonces a este tema. Es llamativo que haya ganado la centroderecha, pero bueno, es lo que ha pasado últimamente en América Latina. Maximiliano, vamos a ir a una pausa ahora. ¿Cómo no? Y con más temas de análisis. Sí, cuando volvamos tendremos el segundo tema de análisis. Bien, cómo no. Bueno, Raimundo, seguimos en el segundo bloque del Mundo desde el Sur. ¿Qué tema de análisis tenés hoy para presentarnos? Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema que a mí me interesa mucho, del cual quizá no se conoce tanto. Me refiero al corredor India, Países Árabes, Mediterráneo. Ajá, ¿corredor de qué tipo? Este es un corredor básicamente comercial, que va a unir a India con Europa. Esto va a partir en Mumbai, India, ¿ya? Y va a pasar por el mar y va a llegar hasta Emiratos Árabes Unidos, ¿ya? Y luego va a pasar por Jordania, por Arabia Saudita, va a finalizar en Israel y desde ahí por vía marítima va a llegar hasta el puerto de Pireo en Grecia y de ahí hacia Europa. Es un proyecto que realmente va a cambiar muchas cosas a nivel geopolítico, a nivel comercial, realmente va a tener un gran impacto. Y esto es posible principalmente por la política de la India, política exterior de la India, de Modi, que promovió
la apertura de India hacia otras regiones, y también por el acuerdo que firmaron el año pasado Israel con algunos países árabes y específicamente con Emiratos Árabes Unidos. Claro, este corredor es en ambas direcciones, ¿no? Sí, mira, te lo detallo un poco cómo sería. Como mencionaba, lo que hasta hoy hace India es que va desde Mumbai, vía marítima, hasta Chabahar, en Irán, un puerto, ¿ya? Y de ahí seguía hacia otros países, ¿no? Además, se usaba el puerto, como decía, de Irán, lo cual significa que genera algunos choques con otros países que tienen interés en esa zona. Por lo tanto, lo que va a hacer India, ¿ya?, es evitar el canal de Suez, ¿ya? Va a ser mucho más rápido, un 40% más rápido que usar la típica ruta que es Irán y de ahí se va por el Mar Rojo, ¿no? Y va a significar 10 días, ¿ya? O sea, esto va a ser mucho más rápido, ¿ya? Claro, se acorta el tiempo. Y te hago una consulta. ¿Esto entra en colisión con la nueva ruta de la seda china o es algo paralelo que no influye? Bueno, aquí va esto. Primero, como decía, es un tema de integración en el cual India y otros países que están involucrados en este proyecto están pensando en sus intereses, entre otros, frenar el auge de China. Así que desde esa perspectiva, claro, es una contraposición a la ruta del cinturón y la ruta, ¿no?, que conocida como la nueva ruta de la seda, que va por Asia Central, Irán, Turquía, Balcanes, Rusia, ¿no?, y que pasa por el canal de Suez. En cambio, este proyecto, el corredor India, países árabes mediterráneos, va por Emiratos Árabes Unidos, como dije, después por Medio Oriente, después por el Mediterráneo y desde ahí hacia Grecia. Y queda fuera Irán. Y además esto se hace ya en la parte final por el Mediterráneo. Esto también, mira, es interesante porque también hay que recordar que India con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han formado también un corredor de la alimentación, un corredor alimentario. Básicamente, India le vende su producción agrícola y alimentos, a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita. Ambos ganan con esto, ¿ah? Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se aseguran que tengan alimentos y al mismo tiempo India le da un valor aún mayor a su producción agrícola. Exacto. ¿Qué países quedarían afuera que estarían dentro de la ruta? Pakistán es uno, ¿no? Bueno, Pakistán, Irán, Turquía. De hecho, no es un accidente. O sea, muchos postulan que este corredor es un desafío y un aislamiento al eje Pakistán-Turquía. Claro. Así que esto es bien interesante y mira, esto se une con otra cosa, porque esto finalmente llega al Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo Oriental, donde desde hace ya unos 2 años por lo menos ha habido mucho movimiento ya por las disputas por los límites marítimos, también por el gas, porque hay grandes yacimientos de gas, y finalmente porque hay una pugna de diversos países contra Turquía. Brevemente, claro, porque esto es un tema largo, pero ahí están Grecia, Chipre, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, ahora India, todos unidos contra este eje. Claro, exactamente. Es muy importante esta nueva ruta comercial de India, países árabes, Mediterráneo, que, como decís, finaliza en Grecia y en ambas direcciones, obviamente. También es un competidor contra el expansionismo comercial chino. Así que es un tema muy importante para seguir en las próximas semanas, que bueno, también los próximos años, porque es algo duradero, por lo visto. Sí, efectivamente, va a ser un tema muy importante, Maximiliano, y yo creo que va a haber que estar atentos a los movimientos que ocurran en el Mediterráneo Oriental, en la península arábiga, en Medio Oriente y en esta parte de Asia, en India, Pakistán, Irán, Turquía, Asia Central. Así que va a haber que estar muy atento porque yo creo que aquí va a haber una pugna comercial, pero de poder finalmente, una pugna hegemónica en la cual también va a estar obviamente Estados Unidos. Claro, claro. Bueno, excelente tu reporte, me gustó, me interesa mucho este tema. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y seguimos con el siguiente tema de análisis del día? Perfecto, Maximiliano, me parece muy bien. Adelante. Bueno, estamos de vuelta ya con el siguiente tema. Vamos a hablar del tercer tema del día, Maximiliano. Por favor, dime de qué se trata. Sí, resulta que sucedió algo importante en París. El presidente Emmanuel Macron
convocó una cumbre sobre las elecciones que se van a desarrollar en Libia, país del norte de África, el 24 de diciembre, elecciones presidenciales y legislativas. Libia es un país que luego de la caída de Muammar Gaddafi, hace 10 años, y de su posterior asesinato, se encuentra en una guerra civil promovida principalmente en su inicio por la OTAN, bombardeando posiciones estratégicas de Gaddafi, y luego una invasión de mercenarios llevados por Turquía, por Qatar, también por Arabia Saudita. En general son mercenarios sirios, también hay de otras nacionalidades, de múltiples nacionalidades, para hacerse en general con el control del petróleo. Es un país petrolero muy importante, Libia, y también del agua, tiene grandes reservas del agua, y además es un país geoestratégico que limita con Egipto, con Argelia, con la región del Sahel en África, y en el Mediterráneo es un punto de partida de migrantes africanos que llegan a Malta, Italia. Es muy importante por esa cuestión geoestratégica. También tiene relación con lo que nombrabas recién del Mediterráneo Oriental y la pugna por el gas submarino que hay entre las potencias. Una cosa que quería mencionar, perdona, sí, Maximiliano, se habla de la conferencia de París, ¿no? Pero previamente tuvimos la conferencia de Berlín, ¿no es cierto?, la conferencia de Ginebra, también hubo un encuentro organizado por Marruecos en Sjirat, y ha habido una serie. Esto demuestra una pugna también que hay por los diferentes estados que tienen intereses en Libia. Por ejemplo, la conferencia que hubo en Berlín no se invitó a Marruecos. Marruecos es un país cercano a Libia, y sí se invitó, tengo entendido, que a la República Democrática del Congo. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser para este proceso que haya tantas iniciativas, y en algunos casos, algunas que intentan anular al otro por esta pugna de poder? Sí, es cierto, siempre existen parcialidades, ¿no?, con respecto a estas cumbres, pero en esta en particular hubo algo llamativo. Tanto Macron como Rusia apoyaban a una de las dos partes de la guerra civil, al general Khalifa Haftar, pero en esta conferencia el apoyo no fue tan taxativo, sino que fue, por lo menos desde lo discursivo, un apoyo al proceso democrático. Quizás eso queda en la forma y no en el fondo, pero ambas partes, el general Khalifa Haftar, que estaba apoyado por Francia y por Rusia, y después Amanecer Libio, que es un partido islámico apoyado por Turquía y por Qatar, pareciera, tanto Macron como los otros oradores que hubo de Angela Merkel de Alemania, bueno, hubo de varios países, ¿no? Estuvo la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, hubo representantes de varios países. Pareciera que apoyaban el proceso democrático, porque en realidad lo que necesitan las potencias es una Libia más estable. Y el general Haftar, que es un ex general que luchó contra Francia cuando era general de Gaddafi en la década del 80, en este momento es uno de los candidatos presidenciales también. Hay varios candidatos presidenciales para diciembre. Tenemos a Saif al-Islam, el hijo de Muammar Gaddafi. También está el presidente del Parlamento, el ex ministro del Interior, el embajador de Gaddafi ante la ONU. Hay distintos candidatos presidenciales, pero la única candidatura cuestionable es la de Haftar, que Amanecer Libio, que controla la parte oeste, la parte de Trípoli, ya anunció que aceptaría el resultado de las elecciones, pero sería muy difícil que Haftar fuese presidente por la guerra que existe, y principalmente por los mercenarios que envió Turquía y que envió Rusia, que todavía están sobre el terreno. Importante en todo caso, creo yo, perdona Maximiliano, sí. Que más allá de si participa Haftar o no, si participa el hijo de Gaddafi, yo creo que es necesario, quizás lo que yo veo, entender que para que la transición sea exitosa, tienen que participar, guste o no guste, finalmente, los representantes de la antigua política libia. Sabemos que era una política
digamos, de partido único, ni siquiera partido único, sino que era más bien el libro verde, ¿no?, de Gaddafi, y después este caos que hemos tenido. Entonces hay que integrar a todos los elementos implicados, a los islamistas, a los empresarios, a los gadafistas, bueno, en fin, y lo que quería plantear también es que lo importante aquí es el proceso democrático. Yo he leído que algunos actores externos e internos han presionado incluso para que las elecciones, que tengo entendido son en diciembre, no se realicen, mientras que hay otros que pugnan para que se hagan como sea. La intención es que se realicen, me imagino. Exactamente, sí, pero también es muy importante retirar a los mercenarios que están siendo pagados por Rusia y por Turquía, porque ellos no solamente entorpecen el proceso democrático, sino que también entorpecen un posible acuerdo de paz definitivo. Los mercenarios están contratados para pelear, para luchar, y son un gran escollo. Ninguna potencia dominante que tiene intereses sobre Libia quiere retirar a sus mercenarios porque perdería poder militar sobre el terreno. Lo que también se vuelve cuestionable la democracia y la institucionalidad en Libia. Por último, para concluir, Haftar tuvo un gesto de buena voluntad, retiró 300 mercenarios, pero Turquía se niega a hacerlo. Entonces, eso es muy complicado. Vamos a ver si se puede llegar a realizar las elecciones, y si se realizan, si las otras partes aceptan la derrota, si logran conformarse un parlamento unido, unas Fuerzas Armadas unidas, un gabinete en conjunto, reconociendo al presidente. Es un escenario muy complejo luego de 10 años de guerra civil, provocada principalmente, uno de los actores es Francia, que ahora es el que organiza una conferencia democrática, y a la que también asistió el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, que de democrático no tiene nada, es un dictador en el cual se lo reconoció como presidente legítimo de Egipto, pero Francia le exige a Libia democracia. Hay como un doble estándar al que ya estamos acostumbrados. Sí, no será fácil la situación en Libia. Recordemos que durante muchos años en Libia hubo 2 gobiernos, 2 parlamentos. Ahí están las históricas 3 grandes regiones del país, ¿no? Cirenaica, Trípoli. Claro. Ahora olvidé el nombre de la otra. Cirenaica, Trípoli. La región sur. Sí, que ahora olvido el nombre, pero bueno, son 3 clásicas históricas regiones del país. Y también está el tema de el tejido subterráneo, ¿no?, con los clanes, todo eso, entonces complica el escenario. Pero esperemos que por el bien del Magreb, del Sahel, especialmente la lucha contra el terrorismo, la inmigración, esto termine bien, Maximiliano. Exactamente, sí, habrá que seguir de cerca este tema y veremos en diciembre si se llegan a realizar las elecciones, qué va a suceder después. Fezzan, perdón, me acordé. Cirenaica, Trípoli y Fezzan. Y hoy una cosa que me quedo dando bote por ahí, lo de los mercenarios. Tengo entendido que también hay mercenarios de Sudán, de Siria, sí. De Chad incluso. Claro, sí. Es un tema complejo, pero Sudán junto con Emiratos Árabes y Egipto bombardearon a los islamistas de Amanecer Libio por estar incluidos en la guerra. También los mercenarios de Chad que asesinaron al presidente chadiano hace unos meses también son aliados de Haftar. Es muy complejo porque hay muchos países metidos, pero principalmente están las potencias, y en definitiva los recursos y la posición geoestratégica de Libia es lo que importa, es lo interesante para los poderes dominantes. Así Perfecto. que bueno, habrá que ver qué sucede, si se logra instalar la democracia en Libia o si continúa la guerra civil, principalmente por los recursos, ¿no? Lo estaremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, y ahora nos vamos a una pausa, y al volver estaremos con el cuarto y último tema del día. Exacto, adelante. Bueno, Raimundo, vamos con el último tema de análisis, que no nos alejamos mucho de la zona en la que estábamos recién, ¿no? Exactamente, nos quedamos en África, específicamente en África Occidental y el Sahel, regiones de las cuales voy a hablar sobre la institucionalidad democrática que se vive en los estados que se encuentran en estas regiones. Que ha sido degradada en los últimos años, esa institucionalidad. Absolutamente, o sea, hemos visto como en distintas partes, en distintos estados, ha habido desde golpes militares, elecciones fraudulentas,
En fin, acoso contra los votantes, por lo mismo, pero también ha habido algunos casos de éxito y por eso es importante dar una visión general sobre lo que está pasando en esta parte del mundo. A ver, sí, adelante. Mira, voy a empezar primero, más que hablar por región, bueno, la región de África Occidental, digamos, vamos a incluir más o menos desde Nigeria por la costa, llegando hasta Mauritania, y en el interior los países que se encuentran ahí. Y en el caso del Sahel son los 5 países típicos. Mira, lo último han sido los golpes de Estado en Guinea, en Malí y en Chad. En Chad fue hace poco, a fines de agosto, comienzo de septiembre, ¿no? Como tú mencionabas, las milicias rebeldes asesinaron a Idriss Déby, presidente, pero más bien un dictador, ¿no?, de Chad, y asumió a su hijo. Sí. Asumió a su Claro, hijo. pero en ese caso no fue un golpe de Estado, en el caso de Chad. El presidente, tengo entendido que el presidente, claro, se dirigió a la región norte para luchar contra los rebeldes, fue herido en combate, y en lugar la transición la asumió el hijo, y creo que la tiene que haber asumido, no sé si era el jefe del parlamento o quién, pero sí, no logró consolidarse un golpe de Estado. Finalmente se quedó el hijo de Idriss Déby con una junta militar, y por eso es que algunos plantean que es finalmente un golpe de Estado militar, porque al final no hubo elecciones, el que asumió el poder fue el hijo, junto a este otro personaje que tú mencionabas, ¿no?, el presidente del Parlamento, pero que al final no tuvo mayor relevancia, y lo que está teniendo la relevancia aquí es el Consejo Militar de Transición, con un gobierno civil, pero donde están también involucrados los militares. Entonces no hay una democracia real, y ya vimos que el año pasado en Malí hubo un golpe de Estado, que este año hubo un golpe de Estado contra los golpistas del año pasado. Incluso en la última semana circuló una información que había un grupo intentando dar un tercer golpe de Estado. O sea, realmente una institucional democrática totalmente fragilizada. Y por último lo de Malí, lo de Guinea, perdón, que hace pocos meses vimos cómo sacaron del poder a Alpha Condé, que había ganado unas polémicas elecciones en el año pasado, que insistió en seguir en un tercer mandato que generaba mucha controversia, y bueno, llegó el golpe de Estado. Exacto, sí. En este caso, si no me equivoco, en los 3 casos, Francia, no sé el caso de Malí, pero tanto en Chad como en Guinea apoyó estos golpes, ¿no? Yo sé que en Malí ha habido primero una protesta de Francia, pero terminó apoyando a los golpistas el año pasado. No sé qué sucedió con este nuevo golpe de Estado este año en Malí. Bueno, como ha sido ya la tradición, podríamos decir, en África Occidental y el Sahel, llegan estas dictaduras o estos golpes militares, se generan declaraciones de la Unión Africana, de la Unión Europea, de la ONU, etc. Obviamente rechazando lo ocurrido, pero con el paso de la semana han terminado avalando como interlocutor válido a las juntas militares que estuvieron en el poder. Claro. Lo que sí que hemos visto una presión para que estos gobiernos transicionales, de transición, que son militares, efectivamente cumplan con el objetivo de tener elecciones libres y de iniciar una etapa de democratización del Estado. Y eso es súper importante destacarlo. Mira, a propósito de esto, quería mencionar también algo más sobre estos países que están en un proceso de transición, que han vivido turbulencias, ¿no? Y que han ido avanzando, que no están como Malí, que no están como Chad o Guinea, pero que están ahí todavía muy frágiles, son muchos. Estamos hablando de Mauritania, Gambia, Costa Marfil, Nigeria, Níger, Burkina Faso y Guinea-Bissau, países en los cuales en los últimos 10 años ha habido golpes de Estado, o bien ha dejado el poder un dictador que estuvo mucho tiempo, países en los cuales ha habido turbulencias políticas y sociales, entonces están ahí. Algunos como Costa Marfil avanzando, Mauritania también, Níger también, pero otros que están ahí en la cuerda floja, como Guinea-Bissau. Sí, y yo creo que en estos países que nombrás hay un denominador común, o 2 denominadores comunes. Uno es la pelea geopolítica y económica entre Francia y China por el control de la región. Es una región tradicionalmente de influencia francesa porque han sido la mayoría colonias francesas, con la excepción de Gambia, de Nigeria, pero la mayoría han sido colonias francesas. Y otro denominador común es el aumento del terrorismo islámico en esa zona, ¿no? Exactamente, o sea,
Esto va muy ligado, o sea, junto con esta inestabilidad política, social y económica, hay que decirlo, en estas regiones se ha generado un verdadero paraíso para los grupos terroristas, como los que han mencionado, y otros más. O sea, está, por ejemplo, el Muyao, Ansardine, y cada vez van saliendo más grupos terroristas nuevos o ramas de los grandes, como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Entonces también esto va ligado al tráfico de personas, al contrabando. También hay un auge en el caso de Malí, especialmente de grupos rebeldes, que ya lo vivimos desde hace ya un par de años en Malí. Así que es importante que otros países que están ahí mejorando mantengan esto. Por ejemplo, Sierra Leona y Liberia, con sus idas y vueltas, han ido avanzando la democratización del país. Senegal y Benín están aún más avanzados que estos otros países y ya podemos hablar de una democracia fallida, pero de democracia. Y por último está el caso de Ghana, que es un ejemplo de democracia en África Occidental, en África y en el mundo en general. Como un país donde hubo mucha inestabilidad, finalmente consiguió ser una democracia. Sí. Esta región se veía en la década pasada, la década pasada fue turbulenta también, en la anterior se veía que había cierta estabilidad con algunas excepciones, pero yo creo que la institucionalidad se ha visto degradada principalmente en los últimos 10 años, con los golpes en Guinea-Bissau, en Mauritania, en Malí, ha habido en varias regiones, en varios de estos países. Por lo tanto, habrá que, seguir de cerca a ver qué sucede, si logra imponerse la institucionalidad y si se logra contrarrestar a los mercenarios terroristas, que en definitiva son esos, son mercenarios apoyados por algunos países de Medio Oriente quizás, otros por algunas potencias europeas o China mismo, que también sostiene guerrillas o sostiene gobiernos o dictaduras para sus intereses propios. Habrá que ver cómo si se logra poner fin a tanta violencia y a tanta degradación de la democracia en esta zona. Exactamente, especialmente porque todo esto ha generado crisis humanitaria donde millones de personas están amenazadas por la hambruna, por la falta de acceso a salud pública de calidad, donde también ahí está el cambio climático, la desertificación. Entonces es muy complicado y también quedan en entredicho los proyectos de integración como el gasoducto Nigeria-Marruecos, el gasoducto transsahariano que va de Nigeria a Argelia y una serie de proyectos que contemplan autopistas que van a integrar toda esta zona de África. Así que ojalá que la democracia siga avanzando, ojalá que en Malí, Guinea y Chad, donde están recién sacudiéndose estos grandes golpes, se pueda reinstalar la democracia y que la región avance en este sentido. Esperemos que así sea. Muy completo, muy interesante tu informe. Y bueno, con este tema concluimos el cuarto y último tema del programa de análisis. Seguiremos en la semana los distintos temas importantes del mundo, de América Latina, de África, del mundo en general, para luego, comentarlos y analizarlos en este programa. Ha sido un placer compartir contigo la tercera emisión del Mundo desde el Sur. Espero que también lo haya sido para vos. Y si te parece, nos vemos la semana que viene, el lunes que viene, con una nueva emisión del programa. Sí, absolutamente, ha sido un placer, como siempre. Siempre muy interesante analizar temas, dialogar sobre asuntos internacionales y será hasta la próxima semana, así que estés muy bien, Maximiliano, y nos vemos. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.